Buenas tardes. El día de hoy mi grupo y quien les habla vamos a presentar el trabajo acerca del desempleo juvenil en nuestro país en los años 2020 a 2025. Como sabemos, la desaceleración económica que ha golpeado a nuestro país entre los años mencionados no solamente ha afectado las cifras macroeconómicas, sino también que ha dejado una huella profunda en la vida de miles de jóvenes que hoy buscan empleo y que no lo encuentran. En un contexto donde el dinamismo del mercado laboral ha disminuido y las oportunidades escasean, el desempleo juvenil se ha convertido en una de las principales manifestaciones del estancamiento económico. Entonces, ¿qué tan grave es esta situación? ¿Cuáles son las causas y consecuencias? Este trabajo analiza cómo el debilitamiento del crecimiento económico ha impactado directamente en el empleo juvenil peruano y a la vez la visibilización de una problemática que va más allá de las estadísticas y que compromete el crecimiento social y productivo de nuestro país. Debido a que algunos sectores económicos aún se están recuperando de la pandemia, sumado a la inestabilidad política y otros factores externos tales como la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, es que en el Perú actualmente se percibe una desaceleración económica, la cual viene afectando sobre todo a los jóvenes de 14 a 24 años. De tal modo, la tasa de desempleo continúa siendo elevada y superior al promedio nacional de desempleo, así como a las cifras logradas antes de la pandemia. En consecuencia, se tiene un alto coste o perjuicio a la productividad nacional y al desarrollo económico, y surge así una importante necesidad por impulsar nuevamente el empleo juvenil formal. Bueno, continuando con la exposición, es necesario que tengamos que definir estos tres conceptos importantes. Primero, desaceleración económica se entiende por un periodo de tiempo en el que el crecimiento económico de un país o de una zona geográfica empieza a crecer de manera más lenta comparándolo con periodos anteriores. La desaceleración no tiene por qué verse como un dato negativo, ya que no significa que el dato esté por debajo de cero. Simplemente que si nos encontramos en un periodo de crecimiento, este empieza a crecer de manera más lenta y cuando hablamos de países, la mejor forma de estudiar esto es observando la fluctuación del PBI, del Producto Bruto Interno. El segundo concepto es el desempleo. Se entiende por desempleo a un desajuste en el mercado laboral donde la demanda de trabajo es mayor a la oferta de trabajo. También se le conoce como paro y según el Banco Mundial, la tasa de desempleo es la proporción de la población activa que no tiene trabajo pero que se encuentra buscándolo y está disponible para ejercerlo. Por último, el desempleo juvenil, también llamado paro juvenil, nos indica la cantidad de jóvenes entre 15 y 24 años que se encuentran sin trabajo pero buscándolo. Las principales causas del desempleo juvenil en el Perú incluyen la falta de experiencia laboral, la desconexión entre la educación y las demandas de mercado. Muchos jóvenes enfrentan un círculo vicioso al no poder acceder a su primer empleo por falta de experiencia. Además, logran insertarse laboralmente, pero esta vez cuando logran hacerlo lo hacen en condiciones precarias. Esta situación limita su crecimiento profesional y su estabilidad económica. Además, el desempleo juvenil tiene graves consecuencias, pues puede aumentar la pobreza, la exclusión social y el malestar colectivo. Los jóvenes sin empleo o con trabajos precarios suelen quedar atrapados en la informalidad, sin acceso a derechos laborales ni a protección social. La teoría del capital humano de Gary Becker de 1964 sostiene que las habilidades, los conocimientos y las competencias adquiridas por un individuo a través de la educación, de la formación y de la experiencia constituyen una forma de capital que puede mejorar su productividad y por ende sus ingresos futuros. Este tema, de acuerdo al desempleo juvenil, sostiene que la teoría va a proporcionar un marco para entender por qué los jóvenes pueden enfrentar mayores desafíos en el mercado laboral. Al tener menos experiencia laboral y en muchos casos niveles de educación más bajos, los jóvenes poseen un capital humano más bajo, lo cual dificulta su ingreso en el mercado laboral, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Como nos dice la noticia de Infobae del 15 de abril de 2025, en el presente año el contexto laboral en el Perú presenta desafíos significativos, especialmente para la juventud. La tasa de desempleo juvenil ha alcanzado el 30,7% aproximadamente y el 59% de los jóvenes trabajan en condiciones de informalidad, sin acceso a beneficios laborales ni tampoco a seguridad social. Este evento deja claro que para mejorar la empleabilidad juvenil en el país es crucial conectar la formación académica con las necesidades del mercado.
Bueno, ahora les hablaré acerca de la noticia del Instituto Peruano de Economía del 4 de abril del presente año, donde nos dicen que el empleo juvenil acumula 3 años consecutivos de caída. En nuestro país, casi el 70% de los trabajadores están en la informalidad, sin acceso a derechos laborales ni a protección social, y es algo que disminuye la productividad y a la vez el crecimiento económico. Los trabajadores formales producen 6 veces más que los trabajadores informales. Esta situación afecta especialmente a los jóvenes, quienes enfrentan mayores limitaciones para conseguir trabajos formales y a la vez estables, con salarios que les permitan también tener un crecimiento personal. Según el Instituto Peruano de Economía, el empleo juvenil en Perú ha disminuido durante 3 años consecutivos, con una disminución del 4% desde antes de la pandemia hasta 2024, lo que vendría a equivaler a 160.000 jóvenes menos trabajando. Esa tendencia no solamente nos deja ver cómo hay una recuperación laboral desigual, sino también que los jóvenes enfrentan mayores dificultades que otras personas para acceder al mercado laboral y a trabajos de buena calidad. Ahora, en cifras de este año, el INEGI nos muestra en su informe técnico los siguientes gráficos. Respecto al primer trimestre del 2025, se tiene que los jóvenes de 14 a 24 años presentaron la mayor proporción de desempleo con un 11.3%, reafirmando así que es el grupo etario más vulnerable frente a los demás grupos de edad, así como también frente a periodos de desaceleración económica e incertidumbre. Asimismo, el informe del INEGI también presenta un gráfico sobre los niveles de empleo en el periodo de marzo del 2024 a abril de 2025, donde no solo observamos que la tasa de desempleo en los jóvenes de 14 a 24 años también oscila alrededor del 11%, sino también vemos otro de los principales problemas que aqueja a esta población juvenil, que es el subempleo, donde son casi 6 de cada 10 jóvenes los que están subempleados. Lo que si bien se puede considerar al subempleo como una salida rápida y a veces temporal al desempleo, no es la situación más óptima, dado que al igual que el desempleo, no hace un uso tan productivo del capital humano y limita el desarrollo profesional de los jóvenes. Bueno, seguimos con las consecuencias del desempleo juvenil en el desarrollo del país. Empezando con el impacto en la pobreza y la exclusión social. La pobreza es una situación en la que las personas no pueden satisfacer sus necesidades debido a un problema de falta de recursos. Esta situación está relacionada muy fuerte con el desempleo juvenil, pues un cambio de este puede provocar el mismo efecto en la pobreza. Los jóvenes, al no poder conseguir un empleo, se les dificulta mucho el poder satisfacer sus necesidades debido a que no cuentan con una fuente de ingresos. Además, al existir esta dificultad de poder obtener un empleo a su temprana edad, perjudica demasiado su desarrollo profesional, con lo cual también obstaculiza poder conseguir un mejor empleo en el futuro. De esta forma, reduce mucho la posibilidad de que ellos puedan tener mejores ingresos en el futuro y de esta forma reducir su calidad de vida también. El desempleo juvenil afecta a la pobreza también de forma generacional, pues los jóvenes, al no poder conseguir empleos y también tener ingresos bajos o nulos, tendrán mayor dificultad para acceder a algunos servicios básicos como la educación, lo cual afectará mayormente a la generación posterior. La exclusión social también se ve afectada con el desempleo juvenil de la misma forma, pues la dificultad en poder conseguir un empleo fomenta a los jóvenes a aceptar trabajos informales que son mal remunerados y que no contienen los beneficios sociales obligatorios, y esto solamente los excluye de algunos sistemas sociales, ya sea un sistema de salud, sistema de pensiones, entre otros. Además, genera desigualdad de oportunidades, pues las personas de bajos recursos que no pudieron tener una educación de calidad tienen mayor dificultad para poder conseguir un empleo adecuado, lo que también puede generar un ciclo de pobreza. Inecuación ocupacional y desmotivación laboral. El no poder utilizar estos perfiles capacitados de una mejor forma realmente es un desperdicio de capital humano, lo cual se ve reflejado con una menor productividad para nuestro país y con ello también una menor competitividad con los países del exterior. Además, el no poder obtener beneficios sobre la inversión en la educación también es un desperdicio. Otro aspecto negativo que puede generar el desempleo juvenil
es que ante esta dificultad de poder conseguir un empleo, muchos de los jóvenes se desaniman y esto impacta mucho en su estabilidad emocional. Por último, tenemos la migración externa e interna. Empezamos con la migración interna. Muchos de los jóvenes que viven en las zonas rurales, al no poder conseguir un empleo, deciden migrar a las ciudades con el fin de poder tener mejores oportunidades. Y esto puede generar problemas como es el exceso de la población en la ciudad, lo que también origina el desorden social, así como un aumento en el trabajo informal. Seguido tenemos la migración externa. Esto significa que los jóvenes, al no poder conseguir mejores oportunidades en el Perú, deciden buscar oportunidades en el extranjero, con lo cual el país solamente está perdiendo capital humano que es muy importante para nuestro crecimiento económico. Continuando con la exposición, ahora veremos la respuesta del Estado frente al desempleo juvenil. Este continúa siendo uno de los mayores retos para el desarrollo económico y social del Perú. Frente a esta problemática, el Estado ha venido implementando diferentes programas y estrategias con el objetivo de mejorar las oportunidades de empleabilidad para los jóvenes, especialmente aquellos que enfrentan condiciones de pobreza, vulnerabilidad o también de informalidad laboral. Primero veremos los programas de empleo juvenil. En este caso presentamos al de Jóvenes Productivos, el cual es el más representativo. Este está dirigido para jóvenes de entre 18 y 29 años que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad. Este programa brinda capacitación técnico-productiva de manera gratuita, además de ayudarlos a insertarse en el mercado laboral mediante convenios con empresas privadas. En el 2025, el programa ha ido mejorando gracias al uso de plataformas digitales que les ha permitido a los jóvenes acceder a cursos gratuitos con certificación desde cualquier lugar del país. Además, se ha implementado también un programa de integridad que busca garantizar la transparencia en la ejecución de los fondos, evitando así irregularidades en el proceso de selección o contratación. Ahora continuando con los programas, veremos al de ProJoven, que fue una iniciativa nacional enfocada en brindar formación técnica y laboral a jóvenes en situación de vulnerabilidad económica. Este básicamente buscaba mejorar las competencias y la empleabilidad de jóvenes con bajos ingresos, facilitando su inserción en el mercado laboral. Sin embargo, para el año 2025, este ya dejó de ser activo y pues sus actividades fueron discontinuadas. Además de los programas impulsados a nivel nacional, quería agregar que pues algunos gobiernos regionales han desarrollado sus propias estrategias para enfrentar el desempleo juvenil. Un ejemplo de ello es el de Jóvenes Chamba, el que pues básicamente fue creado por el gobierno regional de Moquegua en el 2023, que ofrece empleo temporal a jóvenes estudiantes mediante labores de mantenimiento y también apoyo en instituciones públicas, especialmente en zonas rurales de la región. Aunque pues no es un programa de nacional ni gestionado por el Ministerio de Trabajo, representa una iniciativa local que complementa los esfuerzos por mejorar el acceso al empleo juvenil en su región. Ahora continuando veremos iniciativas de inserción laboral y capacitaciones técnicas. Como primer punto veremos a lo que son ferias laborales y servicios de orientación. Estas son ferias de empleo donde los jóvenes pueden acceder a diferentes ofertas laborales, dejar su CV y asistir a entrevistas rápidas. También hay servicios gratuitos de asesoría, tanto virtuales como presenciales, en los cuales se enseña a mejorar el currículum, prepararse para entrevistas y también identificar habilidades personales. Ahora continuando como siguiente punto, tenemos a la capacitación en habilidades técnicas y blandas. Otro aspecto importante son las capacitaciones en herramientas digitales. En un mundo laboral cada vez más tecnológico, aprender programas como lo son Excel, Python, incluso redes sociales para negocios o comercio electrónico puede marcar una gran diferencia. También se promueven habilidades blandas como lo son el liderazgo, comunicación asertiva y resolución de conflictos, que son cada vez más valoradas por las empresas. Como último punto, tenemos a las pasantías y la formación dual. En los últimos años se han ido implementando programas pilotos de formación dual que combinan estudios técnicos con prácticas laborales reales. Se ha visto también convenios con el sector privado para prácticas pre y profesionales. Aunque aún están en fase de prueba, estos programas pueden ser clave para mejorar la transición de la educación al trabajo formal.
Ahora, para finalizar, tenemos las limitaciones de cobertura en los programas. Como primer punto tenemos la baja cobertura territorial. A pesar de los avances, existen limitaciones importantes. Muchos de estos programas están concentrados en ciudades principales como Lima y no llegan con la misma fuerza a zonas rurales o amazónicas, donde la necesidad es igual o incluso mayor. Como segundo punto tenemos la débil difusión y el acceso desigual. Muchos de los jóvenes no conocen los programas que se encuentran disponibles actualmente. Además, la brecha digital sigue siendo un gran obstáculo. Muchos de ellos no tienen acceso a Internet o dispositivos adecuados para aprovechar las plataformas virtuales, lo cual genera exclusión digital. Como último punto tenemos el desajuste entre formación ofrecida y necesidades del mercado. Otro problema frecuente es la falta de articulación entre la formación que brindan los programas y las verdaderas necesidades del mercado laboral. Por ejemplo, se capacita en oficios o carreras que no tienen gran demanda, lo cual termina generando frustración en los jóvenes que no logran conseguir trabajo pese a haber participado en los programas. También la falta de seguimiento. Muchas veces no se mide si los egresados consiguen empleo formal o no. Actualmente, la economía en el Perú se encuentra en un periodo de recuperación. En el año 2025, la tasa de crecimiento del PBI peruano se estimó en 2,9%, según cifras del Banco Mundial. Sin embargo, esta baja tasa de crecimiento de la economía no es suficiente para absorber a la población en búsqueda de empleo. Estos problemas se acrecientan teniendo en cuenta los altos costos de contratación laboral que hay en el país. En este sentido, la evidencia empírica indica que las empresas prefieren contratar a trabajadores con experiencia por encima de los trabajadores más jóvenes. Además, debido a la crisis económica de la pandemia, así como a la recesión sufrida en el año 2023, sumado a la inestabilidad política que hay en el país, así como la fragilidad de sus instituciones, esto provocó una caída de la inversión de los salarios reales y, por tanto, un aumento de la pobreza en el país. Esto alejó aún más a los jóvenes del mercado laboral, quienes se encuentran en un grupo conocido como ninis, pues no estudian ni trabajan. Dentro de las causas de que estos jóvenes no estudien ni trabajen, se encuentra que sus familias no pueden permitirse pagar por una educación superior a estos jóvenes. Asimismo, estos jóvenes no están dispuestos a trabajar por los salarios bajos que ofrecen en el mercado. En este sentido, es necesario reducir los desincentivos para contratar jóvenes. En general, las empresas prefieren contratar personal experimentado por sobre los jóvenes. Entre estos desincentivos que enfrentan las empresas se encuentra la falta de experiencia laboral y mayores riesgos de rotación laboral. En este ámbito se puede legislar en materia de periodos de prueba para que las empresas gasten menos durante el proceso de capacitación del personal. Por otro lado, se podría optar por incluir dentro de la remuneración la compensación por tiempo de servicio, esto con la finalidad de reducir la rotación laboral. Además, es necesario reducir las barreras de entrada a la educación juvenil. Otro gran punto que dificulta la entrada al empleo es la dificultad para acceder a la educación superior. En este sentido, es posible optar por un sistema de créditos educativos, tanto para la educación técnica como universitaria, que pueda ser cobrada a partir de la fecha de egresos de los estudiantes. Asimismo, colaborar con instituciones privadas que ya ofrecen este producto financiero para mejorar las condiciones de crédito que actualmente se dan. Esto podría implicar legislar en materias de, por ejemplo, cobro coactivo para reducir la prima de riesgos de los créditos y, asimismo, por consecuencia, reducir las tasas de interés a unas más favorables para los estudiantes. Asimismo, proyectar los ingresos esperados de la educación superior por carrera universitaria para poder analizar la capacidad de pago futura de los estudiantes.